Rey del universo, venimos agradecidos, Señor, agradecidos por la semana, por cada día, cada minuto, cada segundo, por cada vez que respiramos, Señor, porque es obra de su misericordia para con nosotros. Amado Dios, gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por cuidarnos, por llevarnos de la mano y guiarnos. Señor, gracias por ser Dios sobre todas las cosas, Dios todopoderoso en nuestras vidas, que se muestra en la enfermedad, que se muestra en la tristeza, el Dios todopoderoso que se muestra en cada momento cuando le necesitamos, que se nos aparece junto al pozo cuando lo necesitamos. Amado Dios, gracias. Ahora, Señor, rogamos que su Santo Espíritu dirija este culto. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo y en su nombre, abriré su palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, buenas tardes nuevamente para ustedes que están aquí y aquellos que nos ven a la distancia también. Es una bendición el hecho de que estemos aquí. Vamos a ir a la lectura. Voy a leer otra parte, no la que leyó el hermano. Vamos a leer en Juan 4 empezando desde el versículo 3 en adelante. Juan 4, 3. Hablando de Jesús. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. He aquí la historia de una mujer. La historia de una mujer con la cual, cuando la leemos, cuando la escuchamos, no debemos pensar en una mujer que estaba allá en un desierto, que andaba sacando agua de un pozo en el desierto. Cuando pensamos en esta mujer, debemos pensar que somos nosotros la samaritana, somos nosotros individualmente y como iglesia, somos la samaritana. Recordemos que siempre la Biblia relaciona, o Dios a través de toda la Biblia
cuando la iglesia se aparta, cuando la iglesia cae en pecado, cuando la iglesia se aleja de Dios, Dios la compara con una mujer ramera o con una mujer infiel, con una mujer que tiene varios maridos. Y ahora en este caso, como dije, debemos pensar, debemos retratar nuestra historia. Nosotros éramos esa mujer que estábamos junto a la calle, junto al camino de nuestro destino, junto al camino de nuestra vida, y apareció Jesús. Estábamos con el cántaro roto, estábamos con la vida rota, con la vida hecha pedazos, pero aparece Jesús. Y Jesús nos da el agua de vida, el agua viva que Él relaciona más enseguida con la vida eterna. Esa es la historia de la mujer samaritana. Esa es nuestra historia, una historia de amor, una historia que cuando Jesús llega a nuestra vida, tal vez estábamos destruidos, pero Jesús nos levanta y con su amor nos hace vivir en felicidad por amor, porque nos ama. En el capítulo 3 encontramos la entrevista que Jesús tiene con Nicodemo. Allí hay un contraste entre Nicodemo, un hombre que aparentemente ante la sociedad es perfecto, un hombre que aparentemente todo le va bien, un hombre que espiritualmente aparentemente es perfecto, guarda todo, es un fariseo, es un hombre que es líder, es todo. Por otro lado, una mujer que es nada, una mujer despreciada, una mujer sufrida, una mujer que ha sido engañada, una mujer que todo el mundo la rechaza, que todo el mundo le apunta con el dedo. Y prueba de ello es que por eso ella va a mediodía a traer agua en el desierto, en un desierto caliente. Tiene que ir al mediodía porque ella no quiere seguir escuchando la crítica de la gente. Así que encontramos ese contraste entre el líder religioso, el hombre que se cree perfecto, el hombre que camina con saco y corbata, con la Biblia bajo el brazo, y la mujer que aparentemente es pecadora. Lo triste de todo es de que los pecados de Nicodemo no se ven, los de ella sí se ven. Mas sin embargo vemos en la entrevista de los dos que los dos tienen problemas. Los dos van a Jesús y por un lado la mujer, cuando Jesús le desnuda su historia, ella le cambia el tema y empieza a hablar de un asunto teológico, de que dónde debe adorarse. Nicodemo, por otro lado, Nicodemo se hace el que no entiende, pero al final los dos simplemente están poniendo una cortina de humo enfrente para tapar su necesidad, para tapar su desesperación, para tapar su problema. Ese es el contraste. Vemos que en Judea Jesús es rechazado, así que Jesús se va y tiene que pasar por Samaria. No tenía que, porque recordemos, hay un asunto ahí de historia. Para aclararlo un poco, vamos a entenderlo de esta manera. Cuando después de Salomón, recordemos que se dividen los dos reinos. Entonces, el reino del norte, la ciudad principal Samaria se convierte en ciudad principal del reino del norte. Bueno, entonces allí hay una rivalidad. Después pasan los años, después cuando vienen los asirios y destruyen el reino del norte y se llevan a todos, nomás se quedan unos poquitos, allí unos poquitos judíos, y luego el rey de Asiria manda más gente de diferentes países para Samaria, y es ahí donde se hace una mezcla que tristemente se convierte en una gente idólatra, una gente que se aparta de Dios. Es más, ni sacerdote tenían. Entonces, a partir de allí hay un preconcepto o un odio entre los judíos hacia los samaritanos. Recordemos también que cuando los judíos regresan 70 años después, los samaritanos quieren ayudarles a construir el templo, a reconstruir el templo. Mas sin embargo ellos no aceptan porque ellos odian a los samaritanos. Entonces, para llegar hacia la otra ciudad tenían que pasar por Samaria, o de lo contrario tenían que dar la vuelta, pero los judíos preferían dar la vuelta. En este caso Jesús se va derecho, porque el propósito de Jesús siempre fue derrumbar los muros que habían creado los religiosos, los muros que habían creado los que se consideraban perfectos. Ahora Jesús viene, Jesús, el rabí. Por otro lado también,
debemos entender que para una persona, un hombre, en ese tiempo un hombre no podía estar a solas con una mujer. Es más, yendo más allá, un rabí, un maestro mucho menos. Y yendo más allá, mucho menos con una mujer pecadora, con una mujer de tal reputación. Pero sin embargo Jesús no le importa eso, y Jesús llega y se sienta en el pozo. Y aparece la mujer samaritana, una mujer odiada, una mujer despreciada, una mujer marginada por la sociedad. Al mediodía, porque no quería desprecios, no quería escuchar a la demás gente. De por sí es triste ser odiado, es triste ser despreciado. Como dije, los samaritanos son despreciados por los judíos, pero yendo más allá, para la mujer era más triste todavía porque era odiada por su propia gente, despreciada por su propia gente, por los mismos samaritanos. Así que era una mujer que vivía una vida triste, sola, solitaria, no tenía amigas porque lógicamente iban a dudar de ella, no tenía amigos por obvias razones también. Así que Jesús llega y derrumba esas paredes, ese muro que habían creado los religiosos. Y Jesús se presenta como el agua viva. Y como dije, lo relaciona con la vida eterna. La mujer samaritana creía tener sed de agua, pero en realidad su sed era más que de agua. Porque Jesús le explica que si toma, igual va a tomar agua y va a volver a tener sed. Pero lo que le está diciendo, al igual que lo que le dijo a Nicodemo, es de que su necesidad es otra, su necesidad es más profunda. Está buscando tal vez en el lugar equivocado, estuvo buscando durante toda su vida por el lugar equivocado, por los medios equivocados. Pero Jesús quiere mostrarle el verdadero camino. Y Jesús se muestra como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Él no le dice, no le da vueltas. Él le menciona que Él es el Mesías. Pero como dije, cuando Jesús empieza a desnudar su historia, a aclarar su historia, cuando Jesús empieza a decirles lo que solamente ellos sabían en el fondo, cambian el tópico. Nicodemo cambia el tópico, ella cambia el tópico también. Ella le habla de teología, de lo que ellos creían, de a dónde debemos adorar, le cambia todo, a dónde debemos adorar, cómo debemos adorar. Pero esto era solo una cortina de humo, como dije. Jesús lo lleva a entender que lo más importante es la entrega del corazón. Jesús le dijo, el Padre desea ser adorado en espíritu y en verdad. La misma respuesta para los dos. Recordemos que a Nicodemo también le empieza a hablar, le habla del espíritu. Entonces, cuando después de la entrevista con Jesús, la mujer tiene que entender que ella está pensando que es aquí donde se debe adorar. Solo la iglesia adventista tiene la verdad, solo nosotros tenemos la verdad. Pero Jesús viene y nos muestra que la verdad no siempre está en un solo lugar, porque Dios no se limita a un edificio, Dios no se limita a un espacio. Luego Jesús le dice que Dios es espíritu, porque Dios no está limitado por el espacio físico. A Dios se le puede adorar a donde sea. Claro, Dios dejó a donde es más recomendable que adoremos, en la iglesia. Pero ¿qué de aquella gente que está en aquellos países donde no permiten tener una iglesia? ¿Será que esa gente no tiene derecho a la vida eterna? ¿Será que esa gente no tiene derecho a conocer de Jesús? Claro que sí. Es por eso que Jesús dijo, Dios es espíritu y desea ser adorado en espíritu y en verdad. Algo que me encanta también es que la mujer le dice a Jesús, en la entrevista la mujer le dice a Jesús que ellos esperan, o sea, los samaritanos esperan un Mesías que les enseñará, un maestro. Por otro lado, los judíos están esperando un guerrero, alguien que los libere de los romanos. Y se supone que los judíos tenían la verdad. Se supone que el gran Nicodemo tenía la verdad. Pero aquí la lectura nos dice que la mujer estaba más clara, sus conceptos estaban más claros, sus conceptos acerca de Dios estaban más claros que el mismo Nicodemo.
La iglesia está representada, como dije. La iglesia. Y en toda la Biblia podemos encontrar cómo Dios representa a la iglesia cuando se desvía, como una ramera. Me gusta lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3:29. Recordemos, aquí estamos relacionando el amor con la infidelidad. El amor de un Dios perfecto que nos ama y que nos cuida, que nos guía, y la infidelidad de nosotros. Entonces vamos a hacer una comparación. Vamos a ir a Juan 3, y leeremos lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan 3:29. Lo que nos leyó nuestro hermano Sergio. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Para que entendamos mejor, en aquellos tiempos, cuando alguien se iba a casar, la novia iba con unas doncellas, con unas vírgenes, pero su mejor amigo entregaba a la novia a su mejor amigo. Es por eso que Juan está diciendo que él tiene gran gozo en ser el amigo del esposo que está a su lado. Y se goza grandemente, dice Juan el Bautista. Recordemos la historia de Juan el Bautista. Recordemos lo que significa la historia de Juan el Bautista. Ahora vamos a ir al libro de Oseas 2:10. Oseas 2. Vamos a leer desde el versículo 10. Oseas. Recordemos que en el libro de Oseas, desde el capítulo 1 y sigue en el capítulo 2, Dios está hablando o le dice a Oseas que le muestre a Israel su falta de, se me escapa la palabra, que le muestre a Israel que está haciéndole infiel, su infidelidad. Es básicamente lo que le está diciendo. Y en el capítulo 1 le dice que se junte con una mujer ramera, pero eso lo que quiere es dar una clase, por decirlo de esta manera. Ahora vamos a leer desde el Oseas 2:10, Oseas 2:10 hasta el 20 vamos a leer, para que entendamos el concepto que Dios nos está indicando. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te casaré conmigo para siempre. Te casaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te casaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Ahora vemos cómo Dios está comparando a su iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Dios está comparando a su iglesia con una ramera que se fue atrás de otros ídolos. Y podríamos decir, nosotros no adoramos ídolos, nosotros no tenemos nada en la casa, mas sin embargo existen ídolos imperceptibles muchas veces, ídolos que nos alejan de Dios, ídolos que nos van arrastrando y nos van arrastrando hasta que de repente estamos lejos. Pero sin embargo Dios hasta allí nos puede levantar, de allí nos puede traer. Así que
recordemos, ahora ya que tenemos el concepto de iglesia claro y que podemos relacionar a la iglesia con la mujer samaritana, ahora podemos pensar, ya hacernos una imagen en nuestra mente. Está Jesús a la orilla del pozo, cansado. Un hombre que muestra en su cara una paz, una tranquilidad, una amabilidad. Pero ella tiene un preconcepto con los hombres. Ella no cree en los hombres, ella duda de todo hombre que se le acerca. Ya le han engañado muchas veces, no quiere ser engañado nuevamente. Otro detalle que cabe destacar es que pozo es sinónimo de amor, de romanticismo. Digo esto no porque la palabra signifique eso, la palabra pozo significa eso, pero digo esto porque recordemos, por ejemplo, Jacob conoce a Raquel en un pozo. La mujer de Isaac la encuentran en un pozo. Moisés a su esposa la encuentra en un pozo. Y ahora está Jesús ahí junto al pozo. Un hombre de mirada serena, un hombre que inspira confianza, pero ella no puede creer en él. Ella no quiere creer en él. Porque cada encuentro que tuvo en su vida con un hombre siempre fue para decepciones, para tristezas. La arrastraron a lo más profundo. Siempre que se le acercó un hombre fue para romperle el corazón. Así que imaginemos a la mujer, llega al pozo, cuando lo ve se da cuenta que es judío y ella tiene un preconcepto con los judíos, pero por encima de eso también tiene un preconcepto con los hombres. ¿Cómo creer en un hombre que está ahí, que se le aparece de repente y le pide agua? Supongo que es por eso que ella empieza a poner pretextos. Ella empieza a decir que los judíos y los samaritanos no se pueden juntar. En vez de romper aquel muro, ella más bien lo está haciendo más alto. Pero recordemos, en la samaritana estamos dibujados nosotros, está dibujada nuestra historia, está dibujada nuestra vida. Nosotros somos la samaritana. Y si lo llevamos a la vida moderna, podríamos preguntarnos, ¿qué hay en el corazón de la samaritana hoy en día? ¿Cómo está la samaritana hoy en día? Para ponerle nombre, ¿cómo está la samaritana adventista hoy en día? ¿Cómo está el corazón del samaritano? Recordemos que los samaritanos eran todo un pueblo, nos representan a todo un pueblo. ¿Cómo está nuestra vida? Tal vez marcado por las heridas de los desprecios del pasado. Como dije, los preconceptos. Estamos tal vez como Nicodemo también, pensando que estamos haciendo todo bien, que no nos falta nada, que somos religiosos, somos líderes, todo el mundo nos tiene en alta estima. Mas sin embargo, Nicodemo muestra que estaba vacío. O estamos como la samaritana, hundida, con una herida profunda, con el corazón partido, con el corazón hecho pedazos. Y en ese transcurrir de la vida, en ese caminar por la vida sin saber a veces hacia dónde ir, hacia aquí o hacia aquí, la samaritana empezó a entregar su corazón a amores amargos, amores que la llevaron a lo más profundo. Y así nosotros, tal vez nos entregamos a amores invisibles, amores que nos llevan solamente a la desesperación, al estrés, a la preocupación. El amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el brillo del oro, las cosas que no nos llevan, que solamente son temporales. ¿Cómo está el corazón de la samaritana hoy en día? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué pretextos le podemos poner a Jesús? ¿Qué barreras vamos a construir hacia Jesús? Pero la samaritana ahí está, con una sed tal vez no en el estómago, pero en el corazón,
una sed de Dios, una sed de alguien que le dijera que en esta vida había alguien que la amaba, una sed en el corazón. Y en este caso no nomás la samaritana, Nicodemo también tenía sed en el corazón, se lo demostró a Jesús. Cuánta sed en este mundo hoy en día, cuánta necesidad, cuánta gente con el cántaro roto, cuánta gente que quiere calmar su sed con alcohol, con drogas, pero no nos damos cuenta. Sonreímos y vivimos, pero no nos damos cuenta de que estamos hundidos. Solamente cuando estamos en el silencio es cuando nos damos cuenta de que algo falta. Fue por eso que Nicodemo tuvo que ir de noche, porque sentía algo, sentía que tenía que hablar con Jesús. ¿Cuánto pesa el pecado tantas veces? ¿Cuánto pesa el pecado? Y aún así, no había nadie en ese momento que tuviera más necesidad de Jesús que la samaritana, pero pone pretextos. Ella le pone un pero. Por primera vez en su vida la samaritana está ante un hombre que le viene con palabras sinceras. Por primera vez en su vida está ante alguien que la mira a los ojos y no la mira con deseos carnales. Por primera vez hay alguien que la puede ver profundamente a sus ojos y se da cuenta que le ama sin necesidad de que ella le dé nada a cambio. Que le ama porque le ama, porque Él la creció, porque Él la hizo. Porque cuando Dios la hizo, ella no era una mujer ramera, no era una mujer infiel, no era una mujer que iba aquí con uno y con otro. Y Jesús la conocía, Jesús la amaba desde el principio. Jesús la amaba como era cuando la creó y la siguió amando. Y ella puede ver en los ojos de Jesús. Y Él se le muestra como el Mesías. Y ella sabe quién es el Mesías. Tal vez no sabe todo el concepto teológico, pero ella más o menos entiende quién es el Mesías. Se le muestra como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Ahora vamos a leer un texto conocido ahí mismo en Juan. Vamos a leer en Juan 3, 16, 18, palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3, 16 hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús se muestra ante ella como el Salvador. Jesús le habla claramente a una mujer pecadora, a una mujer prostituta, por la cual los demás hubieran dicho, como aquel otro fariseo con el que Jesús se sentó, hubiera dicho, si este fuera de verdad profeta o si fuera de verdad el Mesías, entendería con quién está hablando. Pero Jesús sabe perfectamente con quién está hablando. Y eso es lo que me maravilla de Jesús. Porque aunque Jesús nos conoce, aunque Jesús nos conocía, aunque Jesús sabía quiénes éramos o quiénes seguimos siendo, Jesús puede hablarnos de frente y decirnos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él tiene una vida nueva, un nuevo amanecer para nosotros. Y es lo que Jesús le ofrece a la mujer samaritana, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Jesús muestra todo su amor, el amor del Padre. Como dije, a los dos les da la opción, tanto a la samaritana como a Nicodemo. Lo toman de diferentes maneras. Me llama la atención que la samaritana, aún siendo una mujer de reputación dudosa, una mujer que tal vez nadie la quería, una mujer que todo el mundo la juzgaba, después de que tiene ese encuentro con Jesús y cuando Jesús se muestra quién es, la mujer va al pueblo. Ahora sí ya no le importó que era el mediodía, no le importó el calor del desierto, no le importó dejar su cántaro y se va al pueblo a avisarles que ha conocido al Mesías. Pero lo que marca un encuentro con Jesús, esa mujer llegó al pozo como una mujer pecadora,
Y sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, ahora va al pueblo y le habla a la gente de Jesús y la gente le cree. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de Jesús. Es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque la mujer va y les habla y creen y vienen un montón. Inmediatamente esta mujer se convierte en una ganadora de almas. Y los traía Jesús. Como dije, ¿qué está pasando en el corazón de la samaritana? ¿Cómo vive la samaritana hoy? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a la samaritana de hoy? Cuando digo samaritana, recordemos, estoy hablando de mí también, de todos nosotros, porque somos la iglesia, la samaritana. Aunque la samaritana es defectuosa, aunque la samaritana todo el mundo la critica, todo el mundo le apunta, pero la samaritana es valiosa ante los ojos de Dios. La samaritana, después de que tiene el encuentro con Jesús, Jesús la limpia. Ahora ya no es una ramera. Me da tristeza y me duele el corazón cuando escucho a hermanos adventistas que dicen que la iglesia adventista es una ramera, que la iglesia adventista es Babilonia, que la iglesia adventista se ha prostituido. Otros dicen que en la iglesia hay pecado. Y si no hubiera pecado en la iglesia, significa que ya no estaríamos aquí. ¿A dónde pueden ir los pecadores? ¿A dónde podemos ir los pecadores? ¿Qué refugio podemos encontrar si no es en Jesús? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podía ir la samaritana? ¿A dónde irían los pecadores si no es a la iglesia de Oak Cliff o a otra iglesia donde se predica Jesús? Pero nosotros, los Nicodemos modernos, queremos correrlos porque no puede haber pecado en la iglesia cuando la única salida está aquí. La única salida es aferrarnos a Jesús y no soltarnos, aunque nos sintamos indignos, aunque nos sintamos pecadores. Pero Jesús nos ofrece el agua viva que nos llevará hasta la vida eterna. Es lo que necesitamos. Olvidémonos de ser como Nicodemo, olvidémonos si nos sentimos como la samaritana, solamente tiremos todo a los pies de Jesús y Él nos levantará para la vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por su palabra, por esas historias maravillosas, Señor, que nos enseñan lecciones, que nos dan esperanza. Gracias, Señor, porque a través de la samaritana podemos ver reflejada nuestra vida, pero no nomás en esa vida cuando estaba en pecado, sino después. Amado Dios, gracias por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos. Le ruego por aquellas personas que están enfermas, aquellos que están en necesidad, aquellos que se sienten indignos, aquellos que se sienten despreciados, aquellos que sienten que no valen nada. Señor, hágales entender, ábreles los ojos para que vean y que entiendan que hay un Dios en los cielos todopoderoso que les ama y que les cuida y que les llevará siempre de la mano. Amado Dios, hasta el próximo sábado que nos encontremos, que seamos guiados por su misericordia, en el nombre de Jesús.